Bienvenidos a este espacio de reflexión y crecimiento. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, si estas historias que buscan dar luz y esperanza resuenan en su corazón, le invito a compartir este mensaje. Al hacerlo, no solo nos ayuda a crecer, sino que usted se convierte en un faro de esperanza para alguien que quizás lo necesite. Que la gracia y la paz de Dios lo acompañen siempre en su camino. Hoy les traigo una historia que nos habla desde el silencio, una parábola sobre el propósito oculto detrás de nuestras pruebas más dolorosas. Nos enseña que, a menudo, los rechazos que sufrimos no son un final, sino el designio de un plan mayor que aún no podemos comprender. Es la historia de un burro, un ser humilde cuyo viaje nos recordará que nada en la vida, absolutamente nada, sucede por casualidad. Apenas desuntaba el alba cuando el viejo burro sintió el empujón que lo sacaba de la granja, el único hogar que había conocido durante incontables años. Sus pasos eran lentos, pesados, no por el cansancio de sus viejos músculos, sino por el peso invisible de una profunda tristeza que se había anidado en su alma. Había dedicado su vida entera a servir. Arrastró arados bajo el sol inclemente, cargó sacos de grano hasta que sus lomos dolieron y acompañó a sus dueños en jornadas que parecían no tener fin. Pero ahora, su cuerpo marcado por los años y el esfuerzo era visto como un estorbo. Lo consideraban viejo, torpe, inútil. Y así, sin más, lo desechaban como si su lealtad y su trabajo no hubieran significado nada. El burro giró su cabeza una última vez, con los ojos anegados en una humedad que no era de lluvia. En su corazón, una pequeña y terca esperanza aguardaba una voz que lo llamara de vuelta, una palabra que le dijera que todo era un terrible error. Pero el único sonido que recibió fue el chirrido agudo de la puerta de madera al cerrarse. Un sonido seco, definitivo, como un golpe que sellaba el final de la única vida que conocía. En ese instante, el silencio se volvió más cruel que cualquier grito. Con la cabeza gacha, la mirada fija en el polvo del camino, comenzó a caminar sin rumbo. Cada paso lo alejaba físicamente de su pasado, pero lo hundía más en la amarga sensación del desamparo. El viento frío soplaba entre su pelaje áspero, como un susurro constante que le recordaba su nueva condición, ya no pertenecía a ningún lugar. Una injusticia inmensa lo consumía. Después de una vida de entrega total, de lealtad incondicional, lo habían abandonado. Mientras se arrastraba por el sendero solitario, una pregunta resonaba en su mente, una y otra vez, como un eco tortuoso: ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Qué he hecho para merecer este final? No encontraba respuesta, solo un vacío que crecía dentro de él. No podía imaginar, en medio de su dolor, que aquel rechazo, aquella puerta cerrada con tanta frialdad, era en realidad el primer paso de una travesía sagrada. Un viaje que, al final del camino, le daría un sentido profundo a cada una de sus lágrimas y a cada herida. Pero en ese momento, con el alma rota y la mirada perdida, el burro solo sentía que su mundo, su pequeño y seguro mundo, se había derrumbado para siempre. Día tras día, el burro avanzaba, alejándose cada vez más, buscando instintivamente un rincón en el mundo donde pudiera sentirse a salvo. Pero el camino era un reflejo de la crueldad que había sufrido. Piedras afiladas lastimaban sus cascos ya gastados, y espinas se enredaban dolorosamente en su pelaje. El hambre era un dolor constante en sus entrañas, y la sed lo obligaba a beber de charcos de agua turbia, apenas un alivio momentáneo para su garganta reseca. Cada paso era un recordatorio de su soledad. Cuando la desesperación lo empujaba a acercarse a otras granjas, la bienvenida era siempre la misma. Los perros le ladraban con furia, expulsándolo, y los campesinos lo ahuyentaban con gritos y palos. Nadie quería la carga de un animal viejo, cuyo aspecto ya no inspiraba confianza, sino lástima. El burro, una y otra vez, bajaba aún más la cabeza y soportaba el rechazo, sintiendo como cada puerta se cerraba ante él.
Las noches eran su prueba más dura. El frío se convertía en su único compañero, un abrazo helado que lo hacía temblar hasta los huesos. Se acurrucaba bajo los árboles, con la mirada fija en el manto infinito de estrellas, y en la inmensidad del silencio, se preguntaba si su existencia tenía algún propósito. Se sentía invisible, olvidado, una criatura inútil que el mundo había decidido dejar atrás. El eco de su soledad era más fuerte que el aullido del viento entre las ramas. Sin embargo, había una verdad que sus ojos tristes no podían ver. Cada rechazo que sufría, cada puerta que se le cerraba, lo estaba guiando. La vida, en su aparente crueldad, lo estaba empujando con una fuerza invisible lejos de los destinos que no eran para él. Lo conducía, paso a paso, hacia un lugar preciso en el tiempo y el espacio. Un lugar donde su presencia sería indispensable, un momento en que su fuerza y su noble corazón encontrarían su verdadero y más alto propósito. Pero en aquel oscuro presente, el burro solo conocía el peso aplastante de la soledad y la dureza de un camino que parecía no tener fin. Una tarde, exhausto, con el cuerpo cubierto por el polvo de incontables leguas, el burro llegó a la orilla de un río de aguas cristalinas que fluían con serenidad entre las rocas. Se inclinó con lentitud, bebiendo profundamente. El frescor del agua fue un bálsamo para su garganta y su espíritu. Por un instante, sintió que la naturaleza le ofrecía un respiro, un pequeño gesto de piedad que le recordaba que la vida aún latía dentro de él. De pronto, un grito desgarrador rompió la calma. Era la voz aguda y desesperada de un niño pidiendo ayuda. El burro levantó la cabeza de golpe, sus largas orejas girando, alertas. Su mirada barrió la orilla opuesta y vio la causa del pánico. Un niño pequeño luchaba contra la corriente, sus bracitos chapoteando con impotencia mientras el agua lo arrastraba hacia las zonas más profundas. El burro dudó apenas un segundo. Sus patas temblaban, el instinto le gritaba que se mantuviera a salvo. Pero algo más profundo, una chispa de coraje y compasión, se encendió en su interior. Sin pensarlo más, se adentró en el río, avanzando con determinación contra la fuerza del agua. La corriente fría le llegaba hasta el pecho, pesada y amenazante, pero él no se detuvo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, inclinó su cuerpo robusto, ofreciendo su lomo como un ancla de salvación. El niño, con las últimas fuerzas que le quedaban, se aferró a él. Con un esfuerzo titánico, el burro luchó para volver a la orilla. Al llegar, el pequeño rodó sobre la hierba, empapado, tosiendo, pero vivo. El burro se quedó quieto a su lado, con la respiración agitada, mientras sentía como el niño lo abrazaba con una fuerza sorprendente, llorando de alivio y gratitud. Aquel instante, que parecía un simple accidente, era en realidad el punto de inflexión de su existencia. El animal que se creía un desecho inútil, acababa de descubrir que aún poseía un valor inmenso. Su fuerza no era para arar campos, sino para salvar una vida. Sin saberlo, había dado el paso más importante de toda su historia. El niño, todavía temblando, tomó con ternura la vieja cuerda que colgaba del cuello del burro y lo guió hacia su hogar. Era una casa humilde, de madera y techo de lámina, rodeada por un pequeño huerto. Cuando sus padres lo vieron llegar, sano y salvo, corrieron a abrazarlo, con lágrimas de gratitud a Dios. Al escuchar que aquel burro viejo y cansado había sido el héroe, lo miraron con un asombro reverente. De pronto, ese animal insignificante se había transformado en un ángel guardián. La familia, que por su pobreza nunca había podido permitirse un animal de carga, decidió adoptarlo como a uno de los suyos. Le dieron maíz y hierba fresca, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, el burro sintió la calidez de un hogar. Su estómago, antes vacío, ahora estaba lleno. Su piel, antes olvidada, ahora recibía caricias agradecidas.
Aquella bondad genuina comenzó a sanar las heridas más profundas, las que no se veían, las del corazón. En su nuevo hogar, el burro encontró nuevas tareas. Transportaba agua desde el río, ayudaba en el huerto y se convirtió en el compañero de juegos inseparable del niño. Ya no era un estorbo, sino un pilar fundamental de aquella humilde familia. Cada sonrisa del niño, cada gesto de cariño, era un recordatorio de que su vida importaba. Lo que había comenzado como un acto de valentía en el río, se estaba transformando en un nuevo y sereno propósito. El burro comenzaba a entender que, a pesar de todo el dolor y el rechazo, la vida lo había guiado con una precisión divina justo al lugar donde más se le necesitaba. Una semilla de esperanza, regada por el amor y la gratitud, comenzaba a crecer en su interior. Quizás, solo quizás, todo lo que había vivido tenía un sentido que apenas empezaba a desvelar. Con el paso del tiempo, en la paz de su nuevo hogar, el burro comenzó a recordar su pasado. El eco de la puerta cerrándose, las noches heladas, los gritos y los palos. Pero ahora, al mirar esos recuerdos, sentía algo diferente. Al ver al niño jugar feliz a su lado, comprendió una verdad asombrosa. Cada rechazo, cada puerta cerrada, cada golpe, lo había empujado, paso a paso, hacia este preciso lugar. Hacia ese río. Hacia ese instante exacto en que su fuerza marcaría la diferencia entre la vida y la muerte. Lo que antes le había parecido un castigo sin sentido, ahora se revelaba como una preparación. Si se hubiera quedado en la vieja granja, jamás habría estado allí para escuchar el grito del niño. Si alguna de las otras granjas le hubiera abierto la puerta, nunca habría llegado a ese río. Todo encajaba. Las piezas de un rompecabezas divino, antes dispersas y dolorosas, ahora formaban una imagen clara y llena de propósito. Entendió que su dolor no había sido en vano. Cada paso en soledad, cada lágrima de frustración, había fortalecido su espíritu y templado su cuerpo, haciéndolo lo suficientemente resistente para soportar la corriente de aquel día. Era como si la vida, o Dios mismo, hubiera trazado un mapa misterioso, un camino que solo podía entenderse mirando hacia atrás. Por primera vez, la pregunta en su corazón cambió. Ya no se preguntaba, ¿por qué me pasa esto a mí? En su lugar, una nueva pregunta, llena de serenidad, floreció en su interior, ¿para qué me pasó esto? Y en esa simple pero profunda diferencia, encontró la paz. Todo lo que había vivido tenía un propósito mayor. Nada fue inútil, porque incluso en el sufrimiento más oscuro se escondía la semilla de la bendición que estaba destinado a ser. El burro vivió el resto de sus días no como un animal viejo y torpe, sino como un miembro amado y valioso de la familia. El niño lo montaba con alegría, los padres lo cuidaban con devoción, y en aquel pequeño hogar se respiraba gratitud por su presencia. Encontró dignidad y alegría en cada tarea, sabiendo que ya no era un desecho, sino un compañero indispensable. Una tarde, mientras descansaba bajo la sombra de un árbol, recordó una vez más aquel primer día de abandono. Recordó el frío, el hambre, la soledad. Sintió una punzada de la vieja tristeza, pero al instante levantó la mirada y vio al niño corriendo hacia él con una sonrisa que iluminaba su rostro. Y en ese momento, lo supo con una certeza absoluta, todo el sufrimiento lo había traído hasta aquí. A este lugar donde finalmente era amado y necesario. Descubrió que la vida no había sido cruel, sino inmensamente sabia. Lo había sacado de un lugar donde ya no podía crecer, lo había llevado por caminos difíciles para hacerlo fuerte, y lo había colocado en el momento exacto donde su existencia podía florecer. Comprendió que nada, absolutamente nada, había sido casualidad. Cada herida tenía un propósito, y cada lágrima había regado el campo donde florecería su destino. La historia de este humilde burro nos deja una profunda lección.
A veces, cuando enfrentamos el rechazo, la pérdida o el dolor, creemos que es el final. Nos preguntamos por qué la vida es tan injusta. Pero quizás, solo necesitemos cambiar la pregunta. Quizás no se trata de por qué, sino de para qué. Quizás cada dificultad nos está preparando, fortaleciendo y guiando hacia el lugar donde realmente debemos estar, hacia la persona que estamos destinados a ser. Todo, incluso el dolor, ocurre para guiarnos. Que puedan encontrar la fortaleza para confiar en el camino, incluso cuando no lo entiendan. Que cada uno de sus pasos, incluso los que hoy duelan, los estén llevando a un lugar de amor y propósito. Que encuentren la paz en el viaje y la certeza de que no están solos. Vayan con Dios. Si esta historia ha tocado su corazón, le invitamos a suscribirse y a formar parte de nuestra comunidad, donde compartimos más relatos para el alma. Su presencia nos enriquece. Gracias por escuchar.